gauza bat oso argi daukat, ez dugu berdin irakurtzen, ez dugu berdin ulertzen, ze nik egin dudan itauna eta egin dudan interbentzioa itaunari lotuta izan da. Hain zuzen, zuk esandako datuak, nik emandako datuak. Hain zuzen, nik hori eskatzen duen, zer egin behar zen evaluazio momentu honetan eta horrela begira zen. Baina ez duzu gehitu nire zalantzen inguruan, are gehiago, nik plazaratutako kezkak berretzi dituzu, ez? Esan duzu que la evaluación del plan es competencia del gobierno vasco y no de esta diputada. Pues sí, pero vamos, no me irá usted a decir que se va a hacer lo mismo que se hizo el plan estratégico con las aportaciones, el mapa que aparece en el plan estratégico, por lo que decía Vizcaya, supongo que para hacer una evaluación, me preguntarán a la Diputación de Vizcaya, ¿no? ¿Qué es lo que piensa y cómo evalúa? No me pienso yo que el gobierno vasco vaya a hacer una evaluación de los 3 territorios y contar con los territorios. Es más, se dice también en el plan estratégico que hay que hacerlo en colaboración, por lo cual supongo, no tengo ninguna duda de que el gobierno vasco lo va a hacer en colaboración con las diputaciones. Y por eso planteamos esta interpelación, porque tendrá que hacer usted esa evaluación y en este momento nos lo hemos planteado. Me dice siempre que es un mapa teórico. Bueno, mire, yo no voy a discutir si es un mapa teórico o si, como me decía la señora diputada Rajada, es orientativo. Yo lo que sé es que es un plan estratégico que está basado en la ley de servicios sociales y que hay que llevarlo a cabo. Hay que llevarlo a cabo. Habrá que tener en cuenta la demanda, habrá que tener en cuenta la realidad. También dice el plan que hay que tener en cuenta las diferentes realidades territoriales. Habrá que tener todo eso en cuenta. Pero hay un objetivo claro, que es garantizar a todas las personas de la comunidad autónoma vasca que reciben los mismos servicios, y eso lo dice la ley. Y para decir que sean los mismos servicios se marca ese 80%, ese 80% de la media, que supone que sigue habiendo diferencias. Y como usted muy bien sabe, aunque no quiere decirlo, en esa situación teórica, que es tan teórica, Vizcaya está por debajo de Araba y de Guipúzcoa. Porque usted mucho le dice al señor Andrés que estamos mucho mejor que el Estado y dice que sí, la comunidad autónoma, pero lo que no le dice es que Vizcaya, y mírese los datos, mírese la tabla 16, que usted la conoce perfectamente, lo que pasa es que no lo quiere manifestar públicamente, Vizcaya está por detrás de Araba y de Guipúzcoa. Y bueno, usted me dice que la prioridad es atender las necesidades de las personas. Efectivamente, la prioridad es atender, pero ¿cómo se atiende? Ofertando los servicios. Y para eso hay que hacer una planificación. Que ustedes se empeñan en que, como todo debe ser teórico y no sabemos a qué vamos a llegar, pues no plantea nada, ¿no? Porque todos los datos que me ha dado, todo está previsto. Eta hori daukagun arazo nagusia gizarte zerbitzu sailak eramaten duen politikarekin. Guk esan dugu, hasieran esan dut, erronka handia da, koskienteak gara. Egun batetik bestera ezin dugu benetan bizkaitar guztiei subjektiboa den eskubide hori gizarte zerbitzuak eskubiratzeko eskubidea bermatzea. Baina hori da helburua, bermatzea. No sé qué entiende por atender tampoco. Yo por atender entiendo que si una persona tiene derecho a un servicio, se le dé ese servicio. Y mientras, que tiene que ser muy poquito, o sea, mientras no esté ese servicio, pero ese servicio deberá estar previsto, mientras no esté ese servicio se le paga la prestación vinculada al servicio. Y desde luego ya me puede buscar esa maravillosa orden, o no sé qué es, de que está previsto que se pone la prestación vinculada al servicio, porque el decreto de cartera es tasativo. Es transitoria esta prestación y no puede sustituir al servicio. Y ustedes ya sí que lo hacen. Lo hacía la anterior diputada y es más, usted en febrero dijo que Marta Gaña, diputada del PP en aquella época, lo defendía. Pero a mí me da igual. El decreto de cartera que está en vigor no permite eso. Entonces vamos a dar los datos como realidad. Nik uste dut, gure helburua izatera Itauna planteatu dugunean, eraikitzailea egitea. Gure galdera zen, zer egiten eta nola baloratzen den, zen egitea dugun. Baina kontua zen izan da, zure erantzunetan ikusi duguna da jarrera autokonplaziente bat. Gogoaz, gauzak egiten ari dira, eta esaten dizu,
gauza bat, gauzak ez dira horrela. Eta ez baduzue politika soziala aldatzen, benetan eskatzen dizugu, beste politika bat egiteko edo beste bat egiteko. Erantzunen txandara, Aldundiaren ordezkaria, Sánchez Robles Andrea, Señora de la Paz. Señor Ocaregui, que a usted no le guste, la evaluación intermedia como tal, le corresponde realizarla al gobierno y no a esta diputada. Le guste o no le guste, le podría haber llamado de otra manera, pero le he llamado evaluación intermedia y he hecho referencia además al artículo que la prevé. Bueno, entonces, pues así de sencillo. En cuanto al plan estratégico, evidentemente es una herramienta de planificación. Es una herramienta de planificación. Y uno de los objetivos que establece es que garanticemos los servicios. Pero a mí me gustaría que usted me hubiera dicho qué servicios no garantizamos en Vizcaya. Otra cosa es que lo hagamos con los distintos niveles que el mapa prevé, a nivel de área, a nivel de comarca, y que estén completamente garantizados en todos esos espacios. Pero eso es una cosa, de otras cosas que no se garantizan los servicios. En Vizcaya se garantizan todos los servicios y prestaciones recogidos en el decreto de cartera. Si conoce alguno que no está garantizado, le agradecería que me lo dijera. Por lo tanto, Vizcaya garantiza y atiende cumpliendo, como decía, con el objetivo primigenio establecido en la ley de servicios sociales. Que evidentemente tenemos que avanzar para hacer el desarrollo completo, obvio, y creo que estamos de acuerdo. Ahora bien, evidentemente también hay que hacer una planificación. También comparto con usted eso. Lo que pasa es que hay dos formas de hacerla. A la búlgara, por imposición, o trabajando con quienes forman parte de la red que en este momento existe en el territorio. Y eso también lo establece el plan estratégico. También dice que tenemos que avanzar juntos. Le leí el otro día la referencia. ¿Sabe cómo concluye? ¿Cómo concluye todo eso que usted ha dicho? Pues mire, dice así. Todo ello, dos puntos, sin perjuicio de las necesarias adaptaciones a la realidad de cada sin perjuicio de las necesarias adaptaciones a la realidad de cada territorio, del territorio histórico o de otras delimitaciones geográficas en las que operan las diputaciones y entes locales, y atendiendo también en la planificación y despliegue de la red de atención a los principios de eficiencia, aprovechamiento de recursos y colaboración con la iniciativa, aprovechando en este sentido los recursos que ya se están. Por lo tanto, eso también lo dice el plan estratégico. ¿Cuál es nuestra voluntad? Se le ha señalado en numerosísimas ocasiones. Avanzar conjuntamente con UDEL en el despliegue de toda la red en el territorio, sin que quede nadie atrás. Intentando evitar que se produzcan, primero, inversiones ineficientes, porque la ley dice atender, no dice construir, dice atender, no dice construir, Y en ese sentido tenemos que utilizar los recursos necesarios, desde luego parámetros de eficiencia, y tratando de ayudar en un despliegue coherente de todos esos servicios. El catálogo es un catálogo, pero la realidad de la prestación de los servicios requiere de una excelente coordinación, porque también otra de las cuestiones que me reconocerá que se nos impone es, y lo dice la ley, es la aplicación de la continuidad de los cuidados, ¿verdad? Claro, pues ese desarrollo se debe hacer colaborativamente, cooperando y avanzando conjuntamente. ¿Es nuestro modelo? Sé que difiere del suyo. Ustedes son más partidarios de hacer planes de infraestructuras y de la economía planificada. No es nuestro caso. Nosotros vamos a trabajar, como les decía, conjuntamente con los municipios, y avanzaremos todos a la vez para tratar de conseguir los objetivos, que uno de los que creo que aquí estamos presentes en la sala de los grupos junteros negamos. Y creo además que no solamente eso, sino que todos los deseamos. Eskerrik asko.